estaremos juntos. Extraño tanto amor. Hay una canción que tiene más de 40 años y que todavía hoy hace llorar a millones de personas en toda América Latina. Una canción que la gente canta en karaokes, en cumpleaños, en noches de copas con amigos, convencida de que es solo una balada hermosa sobre el desamor universal, sobre esa experiencia que todos hemos vivido de ser traicionados por alguien a quien amamos. Pero lo que casi nadie sabe, lo que muy poca gente se ha detenido a pensar de verdad cuando escucha esa melodía, es que esa canción no fue compuesta para ninguna ficción. No salió de la imaginación de una compositora que quería crear algo que llegara al corazón de las mujeres latinoamericanas. Fue el grito desesperado de una mujer que descubrió que el hombre al que amaba con todo lo que tenía la estaba traicionando. Y ese hombre era exactamente el mismo que le cantaba frente al mundo con los ojos llenos de ternura, el mismo que firmaba autógrafos diciéndole a todo el que quisiera escuchar que Amanda Miguel era el amor de su vida, el mismo que construyó durante décadas toda una imagen de pareja perfecta, de amor inquebrantable, de fidelidad eterna, el romántico mayor de la música latina, el hombre que le componía canciones a su mujer, el argentino que México adoptó como uno de los suyos precisamente porque presentaba esos valores que la canción romántica celebraba, la lealtad, la entrega, el amor que supera todo. Hoy vas a descubrir la verdad detrás de esa imagen, una verdad que Diego Verdaguer llegó a confesar con sus propias palabras. Con esa mezcla de honestidad y autoindulgencia que lo definía, que Amanda Miguel pagó con años de silencio y de dolor contenido, y que explica por qué una de las canciones más populares de la historia del pop latino no es un poema de amor inventado, es una cicatriz real. Es el testimonio documentado de una traición que el mismo traidor luego ayudó a producir, a distribuir y a convertir en éxito comercial. Hoy vas a conocer 4 cosas que cambian completamente la historia oficial que te contaron sobre esta pareja. Primero, ¿qué fue lo que realmente pasó en los primeros años 80 y cómo nació la confesión más brutal que ha habido en la historia del pop romántico latinoamericano? Segundo, ¿quién era Diego Verdaguer antes de Amanda? ¿Qué secreto familiar mantuvo en las sombras durante décadas y cómo esa historia anterior revela un patrón que se repetiría a lo largo de toda su vida? Tercero, el episodio concreto y verificado que encendió la mecha pública en 2020 y obligó a Amanda a decir en voz alta frente a millones de personas lo que todo el mundo en la industria murmuraba en privado. Y cuarto, la última y más perturbadora de todas las dobles vidas de Diego, la que se vivió durante la pandemia, y la pregunta que nadie se ha atrevido a responder del todo, una pregunta que todavía hoy sigue flotando sin una respuesta definitiva. Si quieres saber la verdad completa sobre lo que había detrás de la pareja perfecta de la música latina, suscríbete y activa la campanita ahora, porque lo que viene es la historia que Diego nunca quiso que se contara así, y que Amanda ya no tiene razones para seguir protegiendo. Este video no es un ataque y no es una condena, es la historia completa con las confesiones textuales del propio Diego, con las palabras de Amanda que nadie quiso escuchar bien, con todos los contextos que los medios decidieron limpiar durante décadas para no arruinar la imagen del gran romántico argentino. Si llegaste hasta aquí buscando la verdad, no te vas a arrepentir. Pero antes de entrar en todo eso, necesitas saber de dónde venía este hombre, porque ahí, en ese origen que muy pocos conocen, está la clave de todo lo que vino después. Buenos Aires, 1951. La ciudad que en esa época paría futbolistas de barrio y poetas de cantina a partes iguales. Una ciudad con esa energía particular de las capitales que saben que son importantes y que lo hacen saber en cada esquina. Una ciudad donde las familias de clase media construían sus sueños porteños, con trabajo diario, con orgullo nacional y con la certeza de que el esfuerzo tenía recompensa. Miguel Atilio Bocadoro Hernández nació el 26 de abril de ese año, hijo de Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer y de Elodia María Hernández Pérez, en uno de esos barrios porteños donde el futuro se imaginaba con claridad, aunque nadie supiera exactamente en qué dirección iba a ir. Desde pequeño tuvo claro que la música era su camino. No de forma decorativa ni como actividad de fin de semana, de forma absoluta, con esa convicción que tienen algunos artistas desde la infancia, esa certeza que no necesita explicarse porque simplemente está ahí. Su nombre artístico tampoco fue al azar.
Eligió Diego Verdaguer porque le decían Diego de pequeño y Verdaguer era el apellido materno de su padre, una forma de llevar algo familiar consigo mientras se construía una identidad nueva frente al público. A los 14 años ya había conocido al cantante Larry Moreno, ya había formado un dúo que se llamó Reno y Rino, ya había grabado sus primeras canciones para las CBS. A los 17 años firmó su primer contrato como solista con RCA Víctor y lanzó al mercado un sencillo que se llamó Lejos del Amor. No era solo talento, aunque talento había de sobra, era ambición, era una energía que empujaba hacia adelante sin detenerse demasiado a mirar los costos del camino. Y los costos llegaron pronto, aunque en ese momento nadie los llamaba costos. En marzo de 1970, Diego Verdaguer fue seleccionado para representar a Argentina en el segundo Festival de la Canción Latina en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Se presentó junto a figuras de la talla de José José y Claudio Villa. Era prácticamente un niño parado en un escenario internacional y demostrando que pertenecía ahí. Ese primer contacto con México fue en muchos sentidos el inicio de una historia mucho más grande que la del artista. El canal argentino El 13 lo contrató como artista exclusivo. El programa juvenil El Sótano Beat lo convirtió en cara familiar de la televisión argentina. La recopilación de ese programa vendió más de 500,000 de discos en Argentina, y la música seguía fluyendo sencillo tras sencillo con canciones que conectaban con las adolescentes latinoamericanas de una manera que muy pocos artistas masculinos de su generación lo grababan. El éxito empezaba a consolidarse. Diego grababa para RCA Víctor, acumulaba discos y giras, comenzaba a tener el tipo de vida que los artistas jóvenes con ambición sueñan. Y con eso llegó también lo que siempre llega con el éxito cuando no hay una estructura personal sólida que lo sostenga, la tentación, la disponibilidad, la sensación de que las normas ordinarias de la vida están hechas para personas ordinarias. Diego Verdaguer no era en esos años un hombre con normas ordinarias. Era un artista en ascenso, con el mundo abriéndose frente a él y con una manera de relacionarse con el mundo que ponía sus propios deseos en el centro de cualquier ecuación. Eso no es un juicio, es simplemente la descripción de un tipo de personalidad que la industria del entretenimiento produce en cantidades industriales. Pero antes de convertirse en el ídolo romántico que todos conocieron, Diego Verdaguer tuvo una vida que muy pocas personas saben que existió. Existió una vida anterior discreta, casi invisible en la historia oficial, que él mismo solo mencionó de forma fugaz en entrevistas cuando ya no podía evitarlo porque los periodistas le preguntaban directamente. Mientras su carrera empezaba a despegar en Argentina, mientras su nombre empezaba a sonar con más frecuencia en los programas de radio y en los bares de Buenos Aires, Diego conoció a una joven estudiante de Derecho. Se casaron, se fueron a vivir juntos, y en 1971 nació su primera hija, a quien llamaron María Jimena. El artista prometedor que empezaba a abrirse camino en el mundo del espectáculo se convirtió en padre antes de haber conquistado nada de lo que vendría después. Lo que ocurrió a continuación es algo que Diego describió en distintas entrevistas con una brevedad que en sí misma resulta reveladora. Las cosas no funcionaron, la convivencia diaria fue complicada desde el principio. Los contratos se cayeron en un momento dado y el dinero escaseó. La primera esposa de Diego atravesaba momentos de profunda dificultad personal, momentos que él describió públicamente como una depresión severa que se instaló en la relación y que no tenía manera de resolver. Y la convivencia en medio de la precariedad económica y el peso emocional de todo eso se volvió insostenible para los dos. Se separaron cuando María Jimena tenía apenas 1 año de vida. Diego siguió haciéndose cargo de la niña en la medida de sus posibilidades. Le pagó los estudios cuando pudo, incluyendo estudios en Suiza que Jimena realizó como compositora y artista. Estuvo presente como padre, y cuando la madre de Jimena rehizo su vida y tuvo otro hijo, María Jimena regresó con ella. Esta historia entera existió en paralelo al gran romance que el mundo conoció después. Y es una historia que casi nadie sabe, porque en la narrativa oficial de Diego Verdaguer no tenía lugar para otra cosa que no fuera Amanda. Hay un detalle que pocas personas mencionan cuando cuentan la historia de amor entre Diego y Amanda.
Diego Verdaguer conoció a Amanda Miguel mientras todavía estaba, si no casado legalmente en ese momento, al menos en plena desintegración de esa primera relación. El propio cantante lo contó con una candidez que resulta reveladora sobre cómo procesaba él mismo esos solapamientos de vida. Estaba manejando por las calles de Buenos Aires en 1975 cuando vio a una chica cruzar frente a su automóvil en un semáforo rojo. No podía dejar de pensar en ella. Dio la vuelta a la manzana, la buscó, la encontró en el lobby de un hotel con sus hermanas. La hermana, según él mismo contó, fue el cupido que facilitó el primer contacto. Y así, según la historia oficial y según el propio Diego en incontables entrevistas a lo largo de los años, comenzó el gran amor de su vida. Amanda tenía 18 años, Diego tenía 24, una carrera que empezaba a despegar de verdad y una hija de 1 año de una relación que acababa de terminar o que estaba terminando en ese preciso momento. La historia más grande de su vida empezó literalmente sobre las cenizas de otra historia que todavía estaba caliente. Amanda no lo aceptó de entrada. Eso también forma parte de la leyenda y resulta perfectamente coherente con lo que sabemos de su carácter. Ella era una joven con criterio propio, con voz propia, con sueños que no pasaban necesariamente por entregarse al primer hombre que le declarara su amor en la calle. Diego fue insistente de una manera que él mismo describió como casi táctica, como si conquistar a Amanda hubiera sido una campaña planificada. Decidí hacer algo que nunca había hecho, dijo en una entrevista recordando ese momento. Apretó el acelerador, dio la vuelta a la manzana, buscó hasta encontrarla. Con la misma energía que lo llevó a los estudios de grabación a los 17 años, fue detrás de esta chica nacida en Gaimán, Chubut, Argentina, el 1 de junio de 1956, que combinaba una voz extraordinaria con una personalidad que no se dejaba llevar fácilmente por la corriente de nada ni de nadie. Se casaron ese mismo año de 1975 y a partir de ahí empezaron a construir algo que el mundo iba a admirar durante casi 5 décadas. La decisión de mudarse a México fue de Amanda, no de Diego. Es un detalle que merece subrayarse porque dice mucho sobre la dinámica real de esa pareja, una dinámica que la imagen pública tendía a invertir poniendo a Diego en el centro de todo. Fue ella quien vio la oportunidad, quien leyó el mercado con claridad, quien entendió que México era el territorio donde podían crecer de verdad. Y tenía razón. Como resultó tener razón en tantas cosas, México los recibió con los brazos abiertos. Diego empezó a acumular éxito tras éxito con una velocidad impresionante. Corazón de papel, La ladrona, Creo solamente en ti, Tonta, Pídeme, canciones que se instalaron en el tejido sonoro de toda una generación latinoamericana. Amanda construyó en paralelo una carrera propia que pronto fue tan grande o más que la de él, con temas que definieron el pop femenino en español durante los 80 y más allá. Formaron el grupo Mediterráneo, produjeron discos juntos. Diego produjo 9 de los discos de Amanda a lo largo de los años. Una colaboración artística que era también una colaboración emocional y económica de enorme peso. Se convirtieron en una marca, en un símbolo, en la pareja romántica por excelencia de la música latina. La pareja perfecta. El gran amor hecho canción, y todo parecía perfecto desde afuera. El problema es que desde adentro la historia era bastante más complicada, bastante más humana y bastante más costosa. Cuando sales de gira con tu pareja cada año durante décadas, cuando compartes no solo la cama sino también el escenario, el estudio, la discográfica, los contratos y las decisiones profesionales, la vida se convierte en algo que no tiene separación clara entre lo personal y lo laboral. Esa fusión puede ser extraordinariamente poderosa. Puede ser también extraordinariamente sofocante, dependiendo del momento y de las personas. Amanda y Diego vivieron ambas cosas. Construyeron algo que difícilmente puede reproducirse porque requería que los dos fueran exactamente quienes eran, con todos sus talentos y con todas sus contradicciones. Y dentro de esa construcción compartida, las traiciones de Diego tenían un peso doble. El peso personal de la infidelidad entre personas que se aman y el peso adicional de que el hombre con quien partías cada aspecto de tu vida pública había elegido ser deshonesto en privado. 2 vidas paralelas dentro de una sola.
Eso es en esencia lo que Diego Verdaguer construyó, y Amanda lo sabía. Y Amanda eligió quedarse de todas formas. Eran los primeros años 80 y Diego Verdaguer estaba en la cúspide de su popularidad. Triunfaba en México, en toda Latinoamérica, en España, en Italia. Era el galán de la canción romántica, el hombre que les cantaba a las mujeres que eran lo más importante de su vida, que ellas el mundo no tenía sentido, que el amor verdadero lo superaba absolutamente todo. Y al mismo tiempo, según lo que él mismo fue confesando en distintas entrevistas a lo largo de décadas, con esa mezcla de sinceridad y autoindulgencia que lo caracterizó siempre, era un hombre que utilizaba su fama, su presencia y su encanto como llave para abrir puertas que no le correspondían abrir. Usó la palabra exacta para definirse a sí mismo, sin el menor rodeo y sin la menor señal de vergüenza profunda, era ojo alegre y fue infiel a Amanda Miguel. No en una ocasión puntual que podría explicarse como un momento de debilidad pasajera que cualquier ser humano puede experimentar. Tuvo, según sus propias palabras en varias entrevistas separadas en el tiempo, algunos romances pasajeros mientras estaba casado con Amanda, mientras construían juntos esa imagen de amor eterno que le vendían al mundo. Mientras ella le dedicaba toda su entrega artística y personal. Y Amanda se enteró según ella misma contó, porque uno se da cuenta porque se da cuenta, y porque él terminó contándoselo todo. Aquí viene lo primero que te prometí, y es quizás el giro más perturbador y más revelador de toda esta historia, porque lo que pasó después de que Amanda descubrió esas infidelidades no fue un escándalo público, ni un divorcio, ni una separación temporal dramática. Que los tabloides de espectáculos hubieran podido cubrir en portada. Lo que pasó fue algo mucho más retorcido, mucho más revelador sobre la dinámica de fondo de esta pareja, algo que nadie habría podido planear porque nadie habría imaginado que resultaría así. Amanda Miguel tomó ese dolor, esa traición, esas noches o semanas en las que descubrió que el hombre al que amaba con todo le había mentido en la cara mientras le cantaba canciones de amor sobre el escenario. Y lo convirtió en una canción. Y esa canción fue Él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Esas letras no salieron de ningún libreto, no surgieron de ningún ejercicio de empatía compositiva con el sufrimiento ajeno, salieron de un desgarro real. De una mujer real que estaba cantando, literalmente gritando frente al micrófono su propia historia. Y el productor que tomó esa canción, que diseñó el arreglo musical, que la trabajó hasta convertirla en el éxito internacional que fue, el hombre que hizo posible que ese grito de dolor llegara a millones de personas en toda América Latina y en España y en Italia, era exactamente el mismo que la había hecho llorar. Diego Verdaguer produjo la canción que su esposa escribió sobre su infidelidad con él. Con eso ganaron dinero los dos, con eso se hicieron todavía más famosos los dos. Y con eso, en cierta forma oscura e inadvertida para el público general que compraba el disco pensando que era solo una balada de desamor, Diego convirtió el dolor de Amanda en producto comercial. Personalmente encuentro que hay algo profundamente perturbador en esa dinámica, algo que no se puede limpiar con la distancia del tiempo ni con el argumento de que todo quedó perdonado. No estoy afirmando que fue un cálculo frío ni que hubo en ello una maldad deliberada y planificada. Estoy diciendo que es la contradicción más brutal que he encontrado en toda la historia de la música romántica latina. El traidor financiando el testimonio de la traición, el culpable beneficiándose del relato de su propia culpa, el hombre que mintió cobrando regalías de la canción que describía exactamente cómo mintió, y encima el mundo aplaudiéndolos a los dos. Lo confirmó la propia Amanda años después con una claridad que te parte el alma si te detienes a escucharla de verdad. Me fue infiel en la época de él, me mintió, y claro que le dediqué esa canción. Sin ambigüedades, sin eufemismos, sin el menor intento de suavizar la historia para proteger la imagen del fallecido. Punto final. Y lo confirmó también Diego en sus propias palabras, con esa característica suya de confesar las cosas de manera que quedaba muy claro que no las consideraba tan graves como eran. En una entrevista para Univisión en 2018 dijo que sí, que le había sido infiel a Amanda, que fue un poco pícaro al principio, que era ojo alegre de repente.
Y luego añadió algo que merece que te detengas un momento a procesarlo con toda la atención que merece. Dijo que en aquel entonces no quería perderse de estar con mujeres tan hermosas y que todavía no tenía claros los conceptos de la ética y la moralidad. Estamos hablando de un hombre que cuando cometió esas infidelidades tenía entre 25 y 30 años, era padre de familia, estaba casado desde hacía años, tenía una carrera establecida y una reputación pública basada precisamente en el amor romántico. Y que usa como justificación el que todavía no entendía la ética. En otra entrevista, esta vez para El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante, añadió lo que fue quizás la frase más definitoria de toda su narrativa sobre el asunto. Yo nunca tuve una relación larga con nadie desde que estoy casado con Amanda Megao, pero sí tuve algunos romances pasajeros y mi mujer se enteró. Digamos que confesé mis pecados como si se tratara de un asunto que se resuelve en el confesionario y listo, como si Amanda no fuera una persona que tuvo que procesar ese dolor durante meses o años, que tuvo que decidir si su vida entera valía la pena mantener o si la traición era demasiado grande para absorberla. Pero Amanda se quedó. Tomó la decisión de perdonarlo, no desde la ingenuidad ni desde la desesperación, al menos así lo explicó siempre, sino desde una evaluación consciente de lo que tenía y de lo que podía perder. Lo dijo con sus propias palabras en una entrevista que dio muchos años después en el programa de Primera Mano. Lo perdoné y no me arrepiento porque seguí viviendo con mi marido toda la vida y preferí no separarme porque sentí que me iba a separar amándolo. Y qué chiste, son sus palabras. 4 décadas de historia resumidas en una sola oración. Y en esa oración hay una lógica que muchas personas entienden, aunque pocas se atrevan a decirla en voz alta. La lógica de quien calcula que el dolor de quedarse es menor que el dolor de irse. La lógica de quien sabe que el amor real no siempre viene con las condiciones que uno elegiría si pudiera diseñarlo desde cero. La lógica de quien decide que algo imperfecto y real vale más que la fantasía de algo perfecto que no existe. Y en esas palabras hay una mujer que decidió priorizar la continuidad de algo que para ella valía más que el dolor de la traición. Pero también hay, si escuchas con atención entre las líneas, una mujer que pagó un precio enorme y que lo pagó durante años, que pasó tiempo revisando el teléfono de su marido, según ella misma confesó, que llegó a ser, en sus propias palabras, muy dura durante un tiempo. Que al principio agarraba su teléfono para ver con quién estaba hablando o qué estaba haciendo. Que construyó el resto de su vida matrimonial sobre unos cimientos que en algún momento se habían cuarteado y que nunca terminaron de cerrar del todo de forma completamente limpia, aunque el amor fuera genuino y la decisión de quedarse fuera real. Y lo que pasa a continuación es lo que nadie cuenta bien. Y que es fundamental para entender la historia completa. Porque Diego aprendió que las consecuencias de sus acciones no iban a destruir lo que tenía, y siguió, aunque en formas diferentes y con menor intensidad declarada que en los primeros años. No estoy especulando, no estoy inventando. Diego Verdaguer fue soltando en distintas entrevistas y distintos contextos a lo largo de décadas pedazos de una historia que sumados cuentan algo que ningún titular de espectáculos quiso armar del todo. ¿Por qué hacerlo? Hubiera roto la imagen de la pareja perfecta, que era parte fundamental del producto que vendían. El problema con las parejas convertidas en marca es exactamente ese, que la historia deja de ser solo de las dos personas que la viven y pasa a ser también de todos los que compraron los discos, los que lloraron con las canciones, los que proyectaron en ellos sus propias fantasías de amor duradero. Y cuando la historia real es más complicada que la proyección, nadie quiere ser el primero en decirlo. Confesó los romances pasajeros, confesó que Amanda se enteró, confesó que siempre le pidió perdón, confesó que siempre volvieron. Y en ese patrón que él mismo describe hay algo que no se puede ignorar sin hacer trampa con la historia. Era un hombre que había aprendido que podía cruzar ciertos límites y que las consecuencias serían manejables, que habría dolor pero que ese dolor podía contenerse dentro del matrimonio. Que el perdón era una opción que Amanda estaba dispuesta a otorgar, aunque el costo para ella fuera enorme. Hay que hablar de Salma Hayek porque en el catálogo de versiones y confesiones que Diego fue dejando a lo largo de su carrera pública, el episodio con Salma Hayek es el más revelador y el que más incomoda, precisamente porque fue el propio Diego quien lo puso sobre la mesa en televisión nacional sin que nadie lo obligara a hacerlo,
con un nivel de detalle que no era necesario para ningún propósito periodístico evidente. En una entrevista que dio en el programa Venga la Alegría, el cantante describió cómo conoció a Salma Hayek. Dijo que fue en un elevador, que casi se desmayó al verla, que buscó activamente la manera de acercarse, que inventó pretextos musicales para estar cerca de ella, que trabajaron juntos en proyectos. Y luego dijo esto: que podría haber construido un sueño con Salma si ella le hubiera abierto la puerta de su corazón, pero que se miró al espejo, reconoció que se estaba enamorando y decidió calmarse. Lo dijo en público, lo dijo mientras llevaba décadas casado con Amanda Miguel. Y luego añadió esa distinción filosófica suya que definió perfectamente su relación con la fidelidad, que si fue infiel en su vida matrimonial, pero no con el alma ni con el corazón, sino con el cuerpo alguna vez. Como si el cuerpo fuera una parte separada del hombre que Amanda había elegido, como si existiera una jerarquía en las infidelidades donde la física era menos grave que la emocional, como si Amanda no tuviera una opinión diferente sobre esa jerarquía. Esta es exactamente la lógica de alguien que nunca terminó de asumir del todo lo que sus acciones le costaban a la otra persona. Y eso, combinado con el patrón de comportamiento documentado a lo largo de décadas, dibuja un retrato que es bastante diferente al del romántico empedernido que el mundo eligió recordar. Un hombre que cantaba sobre el amor eterno con una convicción que su audiencia percibía como genuina, porque en cierta forma lo era, y que al mismo tiempo se permitía transgresiones que contradecían esa imagen porque había aprendido que podía hacerlo. Que hay algo casi novelesco en esa contradicción. Algo que dice mucho sobre los espacios que existen entre lo que decimos que somos y lo que realmente hacemos cuando nadie que importe está mirando. Excepto que Amanda siempre miraba. Amanda siempre se daba cuenta. Y Amanda, a diferencia de lo que Diego quizás calculaba en esas noches de ojo alegre, siempre recordó todo. Y aquí viene la segunda revelación que te prometí, la que ocurrió en público, en redes sociales, con nombres y apellidos, frente a millones de seguidores que lo vieron en tiempo real. Y que resultó ser uno de los momentos más honestos y más cargados de historia acumulada que Amanda Miguel mostró en toda su vida pública. El protagonista involuntario fue Galilea Montijo. Hay que retroceder hasta 2010. Diego Verdaguer grabó el video musical de su canción Voy a conquistarte en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La producción fue elaborada y cuidada con participación de habitantes del lugar. Y una puesta en escena que reproducía una boda. Diego interpretaba al protagonista, el hombre que conquista el amor de su vida, y para el papel de la novia había invitado a Galilea Montijo, que en ese momento era ya una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, la conductora del programa Hoy de Televisa. El video era cinematográficamente efectivo, Galilea vestida de novia, la ceremonia religiosa construida con detalle, y en el clímax Diego Verdaguer y Galilea Montijo, sellando la escena con un beso en la boca. Dentro de la narrativa del video tenía todo el sentido del mundo, era ficción, era una colaboración artística, pero era también, en el contexto de la vida real de Diego, una imagen cargada de una tensión que no tardó en manifestarse. La primera vez no causó el escándalo que vendría después, pero Diego guardó ese material y en 2020, 10 años después de haberlo grabado en plena pandemia mientras el mundo estaba encerrado en casa y las redes sociales eran el único espacio social disponible para mantener el contacto con los fans, Diego decidió recuperar ese recuerdo y publicarlo. Escribió que todos podemos crear una fantasía, que todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Y entonces añadió esto con sus propias palabras, que él había querido filmar y casarse en la fantasía con Galilea Montijo, y que lo había logrado. Que cuando uno desea algo con suficiente fuerza, las cosas fluyen hacia uno. Que siempre pensando en el bien común. Era, en el mejor de los casos, una reflexión torpe y mal calculada sobre la ley de la atracción aplicada a la producción audiovisual. En el peor, era un hombre casado romantizando públicamente, en sus propias palabras, la fantasía de haberse casado con otra mujer, aunque fuera en la ficción de un video grabado 10 años antes. Un hombre que llevaba décadas de matrimonio y que, en lugar de pensar 2 segundos antes de publicar, decidió compartir ese pensamiento con sus cientos de miles de seguidores. Como si Amanda no fuera a leerlo,
como si Amanda no estuviera ahí, como si la historia que habían construido juntos le diera derecho a hacer esas cosas sin consecuencias. Y Amanda Miguel lo leyó, y Amanda Miguel respondió. La respuesta llegó en el comentario de la misma publicación, donde todo el mundo podía verlo, donde los seguidores de ambos artistas lo vieron en tiempo real sin que mediara ningún filtro ni ninguna demora. Amanda no escribió en privado, no llamó por teléfono para evitar el espectáculo, no esperó a estar en casa para tener la conversación de forma íntima. Respondió ahí públicamente con una directa que dejó a más de uno sin palabras y que fue noticia en todos los medios de espectáculos de México y de toda América Latina. Solo que vos estás casado, mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Galilea Montijo es divina, solo fue un video y besos. En todo caso, se deberían evitar por las dudas y para evitar posibles ilusiones. Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc. Y para que no quedara ninguna duda del alcance de lo que estaba diciendo, añadió una mención directa a Galilea Montijo, arrobándola en el mismo comentario. Galilea eligió no responder, lo cual fue probablemente la decisión más inteligente disponible en esa situación. Diego no borró la publicación, no se disculpó públicamente, no escribió nada. Lo dejó estar como si el comentario de su esposa fuera solo un ruido más de fondo en la conversación, como si la molestia de Amanda fuera un costo asumible y no algo que mereciera una respuesta visible. Y eso también dice algo muy concreto y muy definido sobre cómo Diego Verdaguer manejaba las consecuencias visibles de sus acciones cuando las consecuencias llegaban en forma de molestia de Amanda. No con confrontación, no con disculpa pública, con silencio, con inacción, con la confianza implícita de que el tiempo y la inercia lo absolvería de cualquier necesidad de responder. Lo que ese comentario de Amanda en 2020 reveló fue algo que llevaba décadas en la superficie para quien quisiera verlo con honestidad. Una mujer que había llegado a un punto en el que el cansancio de seguir absorbiendo en silencio era mayor que el instinto de proteger la imagen pública de la pareja. Una mujer que después de décadas de perdonar en privado y de mantener hacia afuera la postal del amor perfecto, decidió en ese momento específico dejar constancia pública de que el hombre que la adoraba en sus canciones también la ignoraba en sus acciones. Y esa pequeña explosión pública fue, a su manera, mucho más elocuente que cualquier canción de desamor que Amanda hubiera grabado jamás. Pero la cosa no terminó ahí, porque el expromotor de Amanda Miguel, Gervé Pompeyo, dijo algo que en su momento pasó casi desapercibido, pero que con el paso del tiempo resulta revelador. Nunca lo supe, pero siempre lo presentí, porque una canción como Él me mintió tiene que haber sido una experiencia personal para cantarla. Con esa entrega de Amanda no era el testimonio de alguien que había visto algo directamente, era la intuición de alguien que llevaba años en la industria y que sabía leer lo que estaba debajo de una interpretación. Y tenía razón. La forma en que Amanda cantaba esa canción, la urgencia con que gritaba esas letras en cada actuación, la intensidad que los espectadores sentían sin entender por qué era diferente a las otras canciones. Tenía una razón de ser, tenía historia adentro, tenía cicatriz adentro, y el público lo sentía aunque no supiera exactamente qué era lo que sentía cuando Amanda Miguel abría la boca y empezaba a cantar. Y que la doble vida que Diego había mantenido de formas distintas a lo largo de décadas iba a cobrar en esos últimos meses una dimensión completamente nueva y completamente inesperada. Una dimensión que involucraba no a una tercera persona, sino a una ideología compartida, a unas convicciones que los dos habían hecho públicas durante la pandemia, y que en el peor momento imaginable iban a colocar a Amanda en el centro de una tormenta mediática que no tenía nada que ver con infidelidades, pero que fue igualmente devastadora para su imagen y para su vida. Diciembre de 2021, Diego Verdaguer da positivo al COVID-19. Tiene 70 años, tiene una condición de tiroides que lo hace especialmente vulnerable ante cualquier infección respiratoria seria. Está en Los Ángeles, California, en el país donde habían construido su base operativa en los últimos años. La gira Toda una Vida Tour estaba programada para empezar apenas un mes después. Era el gran proyecto que habían estado preparando durante tiempo.
Y mientras el virus avanzaba silenciosamente en el cuerpo de Diego durante esas semanas de diciembre, en las redes sociales comenzó a circular con renovada intensidad una información que no es nueva, pero que en ese contexto específico adquiría una dimensión trágica de una brutalidad difícil de describir. Aquí está la tercera revelación que te prometí, y esta está documentada con fecha, con hora y con las palabras exactas. Amanda Miguel fue durante la pandemia una persona que difundió activa y consistentemente contenido antivacunas y teorías conspirativas sobre el COVID-19. No es un rumor ni una interpretación, están los tweets archivados, documentados, disponibles para quien quiera verificarlos. En abril de 2020, cuando la pandemia apenas comenzaba, Amanda escribió en Twitter, quizás la vacuna sea el famoso COVID, no gracias, ni el microchip para nada. No fue una duda expresada con matices ni una pregunta abierta, fue una afirmación directa. Fue el inicio de una actividad sostenida durante casi 2 años en la que Amanda difundió sistemáticamente desinformación sobre la pandemia y sobre las vacunas. Amanda compartió artículos que describían la pandemia como una falsa pandemia, retuiteó repetidamente a personas que protestaban contra los pasaportes de vacunas en distintos países. Publicó contenido que afirmaba que las vacunas de ARNM provocaban cambios peligrosos en los glóbulos rojos. Compartió vídeos de noticieros que hablaban de supuestos riesgos de AstraZeneca. Retuiteó a Eduardo Verástegui y a otros conocidos defensores de posiciones antivacunas. Y en agosto de 2021, apenas 5 meses antes de que Diego contrajera el virus que terminaría matándolo, obvio, puras mentiras. Por ahí también le llaman pandemia. Mientras tanto, la vida sigue su curso y las verdades siempre salen a la luz. Y el propio Diego, en una entrevista que dio en octubre de 2020 al Heraldo Televisión, describió la pandemia con estas palabras: creo que es algo que han creado las mentes perversas, es algo manipulado, y estamos en este juego de vivir y tenemos que reconocer que hay gente perversa que nos quiere manipular, y eso es una realidad. Los dos lo dijeron, los dos lo creyeron públicamente, o al menos los dos lo manifestaron de manera pública y sostenida. Cuando Diego Verdaguer murió el 27 de enero de 2022 por complicaciones del COVID-19, las redes sociales se incendiaron en cuestión de minutos. Los mensajes de condolencias llegaron por millones, de famosos y de anónimos, de fans de toda América Latina que habían crecido con sus canciones y que sentían que perdían algo irreemplazable. Y al mismo tiempo, de manera paralela e implacable, empezaron a circular de nuevo los tweets de Amanda, pantallazos guardados, fechas exactas, las palabras textuales. Y la pregunta que todos se hacían, con una crueldad directamente proporcional a la intensidad del debate sobre las vacunas en ese momento de la pandemia, era una sola. ¿Diego Verdaguer estaba vacunado, o la postura antivacunas que Amanda había difundido masivamente a lo largo de 2 años había terminado por costarle la vida a su propio marido? La oficina de representación de Diego salió rápidamente a responder que sí estaba vacunado. Una publicista llamada Claudia López Ibarra confirmó a la agencia AP que el cantante había recibido su vacuna y que fue la variante Delta la que lo atacó con particular virulencia. Un conductor del programa matutino Hoy también lo afirmó en antena esa misma semana, pero al mismo tiempo la periodista Tania Charry dio en el programa El Gordo y la Flaca una versión directamente contradictoria. Que Diego murió en un hospital de Burbank, California, no en su casa rodeado de su familia como la versión oficial afirmaba, y que no había sido vacunado. Las dos versiones circularon en tiempo real, las dos tuvieron cobertura mediática amplísima, y la pregunta quedó abierta, flotando en el aire sin una respuesta definitiva que todo el mundo aceptara y que cerrara el debate de manera limpia. La contradicción entre las dos versiones nunca se resolvió públicamente de forma concluyente. Y esa ambigüedad fue quizás la más cruel de todas las herencias que Diego le dejó a Amanda. Una pregunta sin respuesta definitiva, un escenario en el que su propio duelo privado quedó contaminado por una controversia pública que no podía resolver sola. Y mientras eso pasaba, mientras la controversia llenaba todos los espacios de conversación online, mientras los tweets de Amanda circulaban en bucle por todas las redes y miles de personas la señalaban con el dedo,
Amanda Miguel estaba en Los Ángeles procesando la muerte del hombre con quien había compartido casi 50 años de vida, con un nieto que había nacido apenas 2 meses antes, el 9 de noviembre de 2021, con su hija Ana Victoria a su lado, y al mismo tiempo recibiendo mensajes que la acusaban de haber contribuido a la muerte del hombre que amaba. Detente un momento, piensa en esa imagen con toda la concreción humana que merece. Una mujer de 65 años, recién viuda, con el peso de 47 años de historia encima, con un bebé de 2 meses en la familia que nunca va a conocer a su abuelo de verdad, recibiendo mensajes de miles de personas que le dicen que es culpable de la muerte del hombre que amó durante toda su vida adulta. Independientemente de lo que cada uno piense sobre la responsabilidad individual en el contexto de una pandemia global, independientemente de cómo se evalúe moralmente la difusión de desinformación en materia de salud pública, ese momento específico que vivió Amanda fue de una brutalidad que no se puede suavizar con distancia ni con tiempo. Y fue el pago final de una cuenta que Amanda quizás no supo que estaba acumulando durante 2 años de actividad en redes. Y ahora viene la cuarta revelación, la que más me importa contar, porque es la que revela con mayor claridad la naturaleza real de lo que fueron esos 47 años juntos. Más allá de los escándalos, más allá de las infidelidades confesadas, más allá de las conspiraciones compartidas. Es un momento pequeño, doméstico, cotidiano, que por eso mismo resulta más revelador que cualquier escándalo de portada de revista. En octubre de 2021, apenas 3 meses antes de morir, Diego Verdaguer dejó una nota escrita a mano sobre la cocina de su casa con tinta azul antes de irse de viaje. Amanda la encontró cuando regresó del aeropuerto a aeropuerto. La fotografió y la publicó en sus redes sociales con este texto: me encontré este mensaje de amor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto. Hemos pasado tiempos difíciles. Algún día les contaré todo, aunque yo sé que ustedes ya saben. La nota de Diego, fechada el 23 de octubre de 2021, decía: te adoro. Pronto regreso. Siempre en mi mente y en siempre te amaré, Diego, con tinta azul a mano sobre la estufa. Esa nota es hermosa, es el gesto de un hombre que ama a su mujer de una forma real y genuina. Nadie puede negarlo ni tiene sentido intentarlo. Diego Verdaguer amaba a Amanda Miguel, eso también es verdad. La nota con tinta azul sobre la cocina es verdad. El último post en redes sociales con la frase de la ladrona es verdad. Verdad. Los 9 discos que produjo para ella son verdad. El amor que el público veía en sus ojos cuando cantaban juntos era verdad. Todo eso coexistía en el mismo hombre y al mismo tiempo con las otras verdades, con los romances pasajeros, con las fantasías publicadas en redes, con el casi enamoramiento de Salma, con las convicciones compartidas que quizás costaron demasiado. Esa es la complejidad que la historia oficial nunca supo cómo contener, porque la historia oficial de una pareja perfecta no tiene espacio para las contradicciones, solo para las canciones y los abrazos y los aniversarios. Pero lo que me interesa de esa publicación de Amanda no es la nota. Lo que me interesa son esas pocas palabras que Amanda añadió: hemos pasado tiempos difíciles, algún día les contaré todo. Porque esa frase, dicha en voz alta en redes sociales mientras el hombre todavía vivía y todavía podía responder, mientras todavía podían hablar y aclarar y construir juntos la narrativa de su historia, es el reconocimiento más explícito que Amanda hizo jamás en público de que la versión oficial de su historia no era la versión completa, de que había capas, de que había cosas que el público no sabía y que ella había elegido no contar hasta ese momento, o quizás hasta nunca, de que los tiempos difíciles que mencionaba con esa discreción calculada eran más profundos y más complicados, alejados de lo que la imagen pública de la pareja perfecta sugería. Diego murió 3 meses después de que Amanda escribiera eso, y ese, algún día les contaré todo, quedó incumplido en la forma exacta en que lo había planteado. Porque la conversación que imaginaba tener con el mundo sobre su historia, la conversación que requería que Diego siguiera vivo para poder confrontar versiones, para poder dar su propia lectura de los hechos, para poder participar en la reconstrucción honesta de lo que fueron juntos, nunca llegó a ocurrir. Amanda quedó sola con la historia, con los fragmentos, con las confesiones que él había ido soltando en entrevistas a lo largo de los años, sin terminar de armar el rompecabezas completo,
Y con la responsabilidad de decidir qué decir, qué callar, cómo contar una historia que ya no podía ser cotejada con la versión del otro protagonista. Lo que Amanda dijo en los años siguientes a la muerte de Diego es lo más honesto y lo más complejo de todo lo que dijo en toda su vida pública. No fue el llanto performativo de la viuda perfecta que llora al esposo perfecto y solo conserva los recuerdos buenos. Fue algo mucho más real, mucho más matizado, mucho más interesante y mucho más valiente. En distintas entrevistas que dio a partir de 2022 y durante los años siguientes, habló de aprender a estar sola y descubrir qué le gustaba. Habló de crecer como persona a raíz de la viudez, de haber reaccionado en muchos aspectos de su vida. Habló de que quedarse viuda fue algo que nunca imaginó vivir y que sin embargo la hizo crecer. Y habló también de las infidelidades de Diego con una claridad que tomó por sorpresa más de uno, diciendo que sabía todo, que Diego no se llevó ningún secretito, que le contó todo, con quién y cómo, que ella tomó la decisión consciente de quedarse cada vez porque amarlo valía más que irse. Y luego dijo algo que en boca de otra persona podría sonar amargo, pero que en el de Amanda, después de décadas de proceso y de vida real, sonó a una conclusión filosófica construida con experiencia genuina. Aprendí a estar sola y me encanta, al menos que encontrara un hombre que me prometiera ser mío nada más, que lo dudo mucho porque todos los hombres son terribles, terribles. Esa frase tiene 47 años adentro, tiene el me mintió adentro, tiene las noches de revisar el teléfono adentro, tiene el beso con Galilea y el relato de Salma Hayek y la confesión de los romances pasajeros adentro. Tiene los tweets antivacunas y la tormenta de Internet, y el peso insoportable de que la acusaran de haber matado a su marido adentro. Tiene él, algún día les contaré todo, que nunca pudo cumplirse de la forma exacta en que lo había imaginado adentro. Todos los hombres son terribles. No lo dijo con rabia activa ni con resentimiento fresco. Lo dijo con la ecuanimidad de alguien que ha procesado suficiente como para no necesitar ya la energía del odio, pero que tampoco tiene ninguna razón y ningún incentivo para fingir que las cosas fueron siempre como en las canciones. Necesito que prestes mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque creo que es la clave de toda esta historia. Diego Verdaguer no fue un villano de narrativa simple ni un monstruo diseñado para ser odiado. Fue algo más complicado y más perturbador que eso. Fue un ser humano que amaba genuinamente a Amanda Miguel, que lo demostró en cientos de gestos concretos y reales a lo largo de casi 50 años, y que al mismo tiempo se permitió traicionarla repetidamente porque aprendió que podía hacerlo sin perder lo que más valoraba. Fue un hombre que justificó esas traiciones con una filosofía de vida que nunca cuestionó con la profundidad que habría requerido para cambiar de verdad, que siguió romantizando públicamente a otras mujeres incluso en la última etapa de su vida, que al final se fue sin darle a Amanda la oportunidad de cerrar esa historia de una manera limpia, completa, con los dos presentes para responder. La última publicación de su vida, unas horas antes de que se anunciara su muerte, era una foto en la playa con Amanda y una frase de la ladrona, eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Y Amanda le respondió a las 12:17 de la madrugada del 28 de enero de 2022, cuando ya sabía que Diego había muerto, con 4 palabras, siempre te amaré. 4 palabras que contienen 47 años de amor real, de traición real, de perdón real, de dolor real, y de una historia que ninguna canción terminó de agotar del todo. Hay que hablar también del legado material que Diego Verdaguer dejó atrás, porque esa parte de la historia tiene sus propias capas y sus propias complicaciones. Las cifras que circulan en la red apuntan a una fortuna construida a lo largo de 50 años de carrera que superaba los $15 millones entre discos, derechos de autor, propiedades y la disquera Daen Music que fundaron juntos. Vendió más de 20 millones de discos en toda América Latina, acumuló más de 20 discos de oro, fue nominado 3 veces al Grammy Latino, compuso más de 50 canciones que se convirtieron en clásicos absolutos del repertorio en español y dejó 2 hijas. Ana Victoria, nacida en 1983 del matrimonio con Amanda, que siguió sus pasos artísticos y que en noviembre de 2021 convirtió a sus padres en abuelos con el nacimiento de Luca, un bebé que Diego solo pudo conocer 2 meses y medio antes de morir.
Y María Jimena, nacida en 1971 del primer matrimonio que casi nadie conoce, que vive en Florida alejada del mundo del espectáculo con su propia familia. Diego habló siempre con orgullo de la relación entre sus dos hijas, insistiendo en que se querían de verdad, que eran cercanas, que la historia complicada de sus orígenes no había impedido que construyeran una relación genuina. Y en eso quizás hay algo que dice algo positivo sobre él como padre, aunque diga mucho menos positivo sobre él como esposo. Lo que pasó después de la muerte de Diego es también parte fundamental de esta historia. Amanda y Anna Victoria no se paralizaron ni desaparecieron de la escena pública. Salieron de gira juntas con el Siempre Te Amaré, un show en el que con tecnología de holograma y la conducción de Omar Chaparro, Diego aparecía en el escenario para cantar con Amanda. Cada noche en ciudades de México y de América, Amanda cantaba junto a la imagen de su marido muerto. Miles de personas en el público aplaudiendo, llorando, cantando junto a ellas. Personas que habían crecido con esas canciones, que las habían puesto de fondo en sus propias historias de amor y de desamor, que sentían que Diego y Amanda eran en cierta forma parte de su propio tejido sentimental. Sentimental. Y en el centro de todo eso, una mujer real con una historia real que el público solo conocía en parte. Es difícil no detenerse en la extrañeza de esa imagen. Una mujer que durante décadas cantó junto al hombre real, que vivió con él todas las contradicciones que hemos descrito, que lo perdonó y que lo amó, y que también lo sufrió de formas que el público nunca vio del todo. Ahora cantando junto a su holograma, junto a una imagen perfecta, inmóvil, que no podía improvisar comentarios en redes sociales ni romantizar otras mujeres ni confesar romances pasajeros. Una imagen que era solo la parte que Diego había elegido mostrar. Amanda cantando con esa imagen todas las noches delante de miles de personas que aplaudían y lloraban. Lanzaron versiones nuevas de sus canciones, mantuvieron activa la disquera. Anna Victoria siguió su carrera musical con el apoyo de su madre, y Amanda empezó a dar entrevistas donde habló de las cosas que había callado durante décadas, con una apertura que claramente no hubiera sido posible mientras Diego vivía. Como si la muerte del hombre hubiera liberado también la versión completa de la mujer que estuvo a su lado. Como si el peso de proteger la imagen pública de la pareja se hubiera levantado de sus hombros de golpe el día que él murió. 4 revelaciones. Las 4 están cumplidas. La primera, él me mintió, nació de una infidelidad real y documentada, confirmada por los dos, y Diego fue el productor que convirtió el dolor de Amanda en producto comercial. La segunda, Diego tuvo una hija de un primer matrimonio que el mundo casi nunca conoció. Construyó su gran historia de amor sobre las cenizas de esa relación anterior y siguió siendo ojo alegre, según sus propias palabras, a lo largo de décadas de matrimonio. La tercera, el episodio público con Galilea Montijo en 2020 y el relato de su casi enamoramiento de Salma Hayek son piezas del mismo retrato. El de un hombre que nunca terminó de entender la fidelidad como algo más que no acostarte físicamente con otra persona. Y la cuarta, la vida de convicciones antivacunas que Diego y Amanda compartieron públicamente durante la pandemia, terminó poniendo a Amanda en el centro de una tormenta mediática en el momento más vulnerable de su vida. 4 capas de una misma historia, 4 formas distintas en que la vida real de Diego Verdaguer fue más complicada de lo que la imagen pública dejaba. Va a haber. Y 4 razones por las que Amanda Miguel, aunque nunca dejó de amar a ese hombre, también nunca dejó de cargar con el peso de todo lo que eligió aguantar para seguir amándolo. Diego Verdaguer murió el 27 de enero de 2022 en Los Ángeles, California, a los 70 años. Sus cenizas fueron divididas. Una parte fue llevada a México y depositada en un nicho dentro de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, el lugar más simbólico del país que él adoptó como suyo y que lo adoptó de la otra parte quedó en Estados Unidos. En el cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles, el lugar donde los artistas de la industria del entretenimiento eligen descansar cuando su historia con el espectáculo ha sido suficientemente grande. Dividido incluso en la muerte como lo había sido en vida, entre 2 países, entre 2 hijas, entre el hombre que el mundo conoció y el hombre que Amanda conoció de verdad. Hay algo que se pierde irremediablemente cuando muere una persona que ha sido protagonista de una historia complicada.
Se pierde la posibilidad de la confrontación honesta, de la conversación que podría haber aclarado cosas, de la disculpa que quizás todavía faltaba, o de la explicación que hubiera dado contexto a lo que antes era solo un hecho doloroso. Amanda Miguel perdió eso cuando Diego murió. Perdió la posibilidad de que él respondiera, de que su historia tuviera los dos lados activos al mismo tiempo. Y eso, aunque nunca lo diga exactamente con esas palabras, es quizás lo que más le pesa de toda la historia. No solo la ausencia, la incompletud, la imposibilidad de cerrar algo que todavía tenía hilos sueltos cuando él se fue. Los 47 años que vivieron juntos terminaron como terminan tantas cosas en la vida real, sin el cierre limpio que las canciones siempre prometen, sin el final redondo, con preguntas todavía flotando, con versiones todavía contradictorias, con una mujer que aprendió a estar sola porque no le quedó otra opción, aunque ella eligiera presentarlo como un descubrimiento, y con un hombre que se llevó consigo la parte de la historia que él hubiera contado, que nadie va a poder recuperar ya. Y ahora estás en posición de hacerte la pregunta que la industria siempre esquivó, ¿Diego Verdaguer fue un gran artista? Eso es innegable y nadie debería negarlo. Vendió 20 millones de discos, compuso 50 clásicos que seguirán sonando cuando todos nosotros ya no estemos. Construyó junto a Amanda un legado que pocas parejas de la historia de la música en español han logrado igualar. Y al mismo tiempo hay que preguntarse, ¿cuánto de ese legado fue construido sobre el dolor de Amanda? ¿Cuántas canciones que emocionaron a millones de personas nacieron de traiciones reales que una mujer real procesó en silencio mientras seguía subiendo al escenario a cantar junto al hombre que la ha herido? ¿Y cuánto cuesta de verdad seguir amando a alguien durante 47 años sabiendo todo lo que Amanda sabía y eligiendo quedarse de todas formas? Hay una estadística que la historia oficial siempre cita con orgullo. Amanda y Diego fueron una de las parejas más longevas de la industria del entretenimiento hispano, 47 años juntos, lo cual es verdad, pero rara vez se hace la pregunta de qué significa esa longevidad, qué costó, quién la sostuvo y a qué precio. El mundo del espectáculo celebra la duración de los matrimonios de celebridades como si la duración en sí misma fuera una prueba de calidad, como si 47 años juntos significara necesariamente 47 años de felicidad o de igualdad o de respeto mutuo sostenido. Lo que sabemos de Amanda y Diego es que fue 47 años de algo mucho más complicado, de amor real mezclado con traición real, de proyectos artísticos compartidos que eran también proyectos de vida, de perdonar cosas que duelen y de elegir quedarse cuando hubiera sido más fácil irse. Porque la mayoría de las parejas que duran décadas lo hacen sobre una base de compromisos mutuos, de ajustes de expectativas, de elecciones que se hacen en privado y que nunca aparecen en ningún titular. Amanda Miguel eligió quedarse, eligió perdonar, eligió construir sobre lo que había en lugar de demolerlo y empezar de nuevo. Y eso es una forma de amor, pero también es una forma de costo. Un costo que ella misma reconoció en distintas entrevistas, un costo que se filtró en canciones y en comentarios de redes sociales, y en esa frase final de que todos los hombres son terribles. Un costo que nadie tuvo que pagar de la misma forma que ella. No hay una respuesta fácil, probablemente tampoco hay una respuesta justa. Lo que hay es una historia que es mucho más compleja, mucho más humana y mucho más difícil de romantizar de lo que la industria siempre prefirió presentar. La canción más exitosa de la pareja es también el testimonio de su fractura más profunda. El último post antes de morir dice, «Eres y serás la ladrona que me robó el corazón». Y la respuesta de la viuda dice, «Siempre te amaré». En esas palabras, si las escuchas sin el filtro de la nostalgia, sin la tendencia natural a proteger la imagen de los muertos, y sin la comodidad de la historia simple, están contenidas décadas de amor real, de traición real, de perdón real y de dolor real que ninguna canción terminó de agotar. Amanda sigue viva, sigue cantando, sigue siendo Amanda Miguel. Ha dado conciertos desde la muerte de Diego, ha salido en televisión, ha hablado, ha respondido preguntas, juntas. Ha procesado en público una viudez que ninguna de sus canciones le había enseñado a manejar. Y cuando alguien le pregunta si volvería a enamorarse, responde que aprendió a estar sola y que le encanta, que todos los hombres son terribles, que si alguno quisiera llegar a su vida tendría que prometerle ser solo suyo, algo que ella misma duda que sea posible.
Esa es la mujer que quedó al otro lado de 47 años con Diego, una mujer que sabe exactamente lo que vivió, y que eso, después de todo, es quizás lo más impresionante de toda esta historia. Así terminó el hombre que fue al mismo tiempo el gran amor de Amanda y la fuente de sus heridas más profundas. El hombre que le cantó durante décadas que era la ladrona de su corazón, que nunca se cansaría de decírselo, que siempre la amaría, y que al mismo tiempo, con esa misma boca, justificó infidelidades diciendo que no tenía claros los conceptos de la ética. Esas dos cosas son el mismo hombre. Ese es Diego Verdaguer, no el que eligieron los titulares, no el que aparece en las fotos perfectas de la playa con Amanda sonriendo. El completo, el real, el que vivió. Un romántico que no siempre fue fiel a sus propias canciones, un artista inmenso que le dejó al mundo melodías eternas y a su esposa una vida entera de contradicciones para procesar sola. Sin él para responder, sin él para dar su versión, sin él para cerrar juntos esa historia que los dos construyeron y que solo una de ellos puede seguir contando. Y que ella está contando poco a poco, entrevista a entrevista, con cada todos los hombres son terribles que suelta con esa calma que da haber llegado al otro lado de algo muy difícil, con cada aprendí a estar sola y me encanta, con cada respuesta honesta que hace unos años todavía se habría guardado para no arruinar la imagen. Amanda Miguel está contando la historia y nosotros por primera vez la estamos escuchando bien. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.